Seguimos en el foro y en este bloque vamos a hablar con la exdiputada Miriam Duarte, que ya está con nosotros, de este nuevo rol, de esta función en un área ejecutiva, en la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad. Un poco hoy, hablando también en otro medio, planteábamos, es un área que está, ya nos decía hace mucho tiempo, pero casi que no lo conocíamos. Miriam, buenas noches, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Con qué te encontraste? Bueno, la subsecretaría, así como explicaba esta mañana en otro medio con Alicia, existe en realidad su creación, data de 1999, tiene varias herramientas que fueron aportándose, digamos, a ese organismo a partir de ese año, en 2003, 2004, y hubieron varias herramientas posteriores, leyes que tienen como organismo de aplicación a esa subsecretaría. Un poco pienso que también llevado por la emergencia que significó en los últimos años el enorme reclamo del movimiento de mujeres en relación a lo que hace a la violencia de género, bueno, se priorizó específicamente una herramienta que es la línea 137, el programa de las víctimas contra las violencias, y hay otras herramientas que también corresponden a esa subsecretaría, que son sumamente interesantes, muy amplias, digamos, en su aplicación, y que en este momento, bueno, estamos tratando de redefinir, digamos, los roles institucionales para tratar de que, bueno, de que vuelvan a tomar vigor. ¿Y ahí qué ejes están pensando? Porque lo de la violencia es, si se quiere, casi una demanda y las víctimas van área por área, porque van desde el Ministerio de Derechos Humanos hasta la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y después distintas áreas buscando algún tipo de contención, claro, digamos. Pero ¿qué otras líneas se están pensando como para también articular desde la Subsecretaría? Bueno, en particular, en mi caso, habiendo trabajado los 2 años anteriores, 2016 y 2017, en el Foro de Políticas Públicas por Violencia de Género, justamente lo que hicimos fue generar un ámbito en el cual todos los organismos involucrados con la temática se encuentren, discutan entre sí y a su vez generen también ámbitos de discusión para las organizaciones de la sociedad, ¿no? Esto nos generó también un claro panorama de cómo está funcionando la provincia y de cuáles son las demandas también de las organizaciones sociales. Entonces, esto nos permite tener un plan de trabajo bastante, si se quiere, articulado en relación a estas demandas y también a los organismos y a su funcionamiento desde esta ejecución de estos foros. Para nosotros, en particular, desde la gestión que ya venimos llevando adelante como equipo de trabajo, que el equipo que me acompañaba en la Cámara, que en este momento me está acompañando también en la Subsecretaría, tenemos como desafío buscar la implementación desde la Subsecretaría y en acompañamiento, digamos, correlativamente con otras áreas de gobierno, en lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Nos parece que, si bien en este momento la acción en cubrirla, el momento de la emergencia, la crisis ante una situación de violencia, es indispensable, es necesario, pero si no focalizamos todos los esfuerzos en la prevención, vamos a estar siempre llegando tarde, ¿no? ¿Y de qué manera se creen ustedes que pueden ir concretando ese trabajo de prevención, que sin lugar a dudas es importante en todos los aspectos, en la salud, en todo, pero ¿cómo piensan ustedes encauzar ese tema? Bueno, uno de los temas de conversación, estuvimos justamente la semana pasada reunidos con parte del equipo, con Eva Giberti, la creadora del programa Víctimas contra las Violencias, y una de las cuestiones que planteábamos era justamente la conformación de un equipo específico de capacitación que lleve adelante varias acciones. Algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con el acompañamiento a la Dirección de Educación Sexual Integral que existe en el Ministerio de Educación, ya que la implementación de la educación sexual integral es una de las demandas más firmes, más fuertes, más sentidas y más añejas también del movimiento de mujeres. Quienes venimos trabajando en estas temáticas lo sabemos perfectamente y tenemos un esquema de trabajo para proponer, ¿no? Además, por un lado, en lo importante, perdón, de que avance y se instrumente efectivamente esa ley, porque estamos previniendo desde embarazo adolescente hasta abusos, es decir, es central que eso esté instrumentándose. Sí, yo recuerdo uno de los primeros proyectos de ley que presenté, que fue como bastante polémico, que era la modificación de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en relación a que se garantice el aborto no punible. Justamente una de las cosas que planteábamos era esa.
si pudiéramos garantizar, cosa que es deber del Estado, la implementación efectiva de la educación sexual integral, que hay que entender que no consiste en trabajar sobre la genitalidad de la persona, sino sobre la concepción como persona, como individuo, el respeto, el autorrespeto, digamos, por el cuerpo de uno y por lo tanto por el del otro, por lo tanto tiene otros elementos, sería mucho más sencillo disminuir a su mínima expresión la necesidad de tener que hablar de abortos y de abortos no punibles, ¿no? Cuando hablamos de abortos no punibles estamos hablando de violaciones. Y nosotros necesitamos garantizar no solamente que se eduque a la niña o a la adolescente en cómo cuidarse y cómo prevenir un embarazo, sino educar en idéntico sentido también a los varones. La educación sexual es integral por esta razón, porque es para todos, es para niñas y para niños, para adolescentes, mujeres y varones. Y sobre todo, bueno, trabajar, como insistía yo en ese momento, en el respeto irrestricto a la voluntad de la mujer a todas las edades, ¿no? Ahora, ¿están conscientes o estamos conscientes de que ese trabajo, por más buena voluntad o equipo que quieran armar ustedes, no lo van a poder hacer solos? No, que se supuesto. necesita una interactuación de todos los ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Sí, 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 así es. Cuando hablamos del sistema educativo, hablamos en dos niveles. Uno es la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene que ver con la capacitación de todo el personal docente y también el trabajo programado, digamos, dentro de lo que es el proyecto educativo institucional de cada escuela, cómo se va a abordar la temática con proyectos y metodologías específicas. Pero además, la escuela también, de la misma manera que los centros de atención primaria de la salud, son ámbitos donde se puede detectar situaciones ya de violencia existentes, donde se puede notar por medio de protocolos que existen, que se pueden implementar, que en alguna localidad de la provincia, por iniciativa de vecinos de esas localidades, ya se están implementando, y quiero destacar en este caso el caso específico de localidades como por ejemplo Puerto Rico y El Soberbio, que tienen sus propios protocolos, que lo han desarrollado, que capacitan a los docentes en sus jurisdicciones para esto, donde uno puede prever o prevenir, detectar la situación de violencia antes que escale a una situación de crisis que deriva en la emergencia, ¿no? Se pueden detectar situaciones de manera muy anterior, de manera de poder poner a esa persona en situación de violencia frente a las autoridades o a los funcionarios que le pueden ayudar a desandar ese camino. Y sobre todo nos parece muy importante empezar a trabajar en los lugares, por ahí pienso que un lugar estratégico son los centros de atención primaria de la salud, porque también tenemos que desnaturalizar en gran parte de nuestra comunidad misionera lo que es la violencia como forma de comunicación en el trato cotidiano, en la crianza de los hijos, en el trato entre hermanos, de padres a hijos, que realmente si naturalizamos esas violencias, después es muy difícil no seguir naturalizándolas por el resto de la vida. O no verlas después, por eso es muy importante poder ser críticos de esto, ¿no? Bueno, ¿por qué utilizamos la violencia como forma de comunicación? ¿Alguna vez nos paramos a pensar qué es lo que nos lleva a esto? ¿Es una cuestión de costumbre, de folclore, digamos, de cumplir con una tradición familiar o porque siempre fue así? Si no podemos analizar esto y deconstruirlo, es difícil también poder separar los casos de las psicopatías, digamos, que son casos muy específicos, de esto que es una vivencia cotidiana naturalizada. Miriam, hablas de la prevención. Ustedes están ahora con la línea 137 en la emergencia. Sí. ¿Qué pasa después? Porque llega la línea, se encuentra con una situación donde hay una víctima en situación de riesgo. ¿Qué viene después? Por lo general, lo que hace la línea es ocuparse de la situación de esa mujer o de esa familia, ese grupo familiar, porque muchas veces hay niños de por medio, de obtener todas las medidas de protección, que son la orden de exclusión de hogar del agresor y la restricción de acercamiento, el botón de pánico si fuera necesario, que también es una medida que ya en los últimos años se vino discutiendo bastante en el Poder Judicial a nivel nacional y también a nivel provincial, que esa medida de protección no esté instalada sobre la víctima, sino sobre el agresor. Si el Poder Judicial ha determinado un radio de mínimo o máximo acercamiento de 300 metros, bueno, que en esos 300 metros se puede activar ya mediante una pulsera o una tobillera electrónica antes de que el agresor esté frente a la víctima, que es donde la víctima puede activar el botón. Esto todavía es un procedimiento que nos va a tomar un tiempo, más que nada por razones tecnológicas, digamos, pero son las mismas limitaciones tecnológicas que hoy tiene el mismo botón.
Después otra cuestión que es también urgente resolver y que también depende en gran medida de nuestra subsecretaría, que es el órgano de aplicación de la ley del Sistema Provincial de Casas Refugio, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con tener lugares a donde poder resguardar a la víctima y a sus hijos por el tiempo necesario para que hasta que pase la crisis, en los casos donde esa mujer tiene una familia a la que recurrir, y en el caso de que no fuera así, para ayudar a esa mujer a resolver toda una serie de cuestiones colaterales, digamos, como para que pueda, en el momento de egresar de una casa refugio, no volver a una situación de vulnerabilidad. Eso es una cosa que todavía está pendiente, que ya la estamos hablando con varios municipios para poder conveniar y colaborar con estos municipios, que muchas veces tienen las casas, no tienen los recursos para ir para los equipos técnicos, para mantener las cuestiones cotidianas de una casa, es decir, una mujer puede ir a una casa refugio sola, con 2 hijos, con 5 hijos, con 7 hijos, y hay que proveerles de los recursos mínimos necesarios para vivir dignamente. La seguridad, ¿no? Ahí también, y la seguridad, por supuesto. Hablando de proveer de recursos, digamos, ustedes se ríe Miriam, porque está linda la teoría, ¿no? Podemos tener hermosas ideas, pero sin el factor económico es imposible. ¿Ustedes están manejando, van a comenzar a manejar algún presupuesto, más allá de lo que se refiere a los sueldos, digamos, del personal que trabaja? ¿Están pensando, ya pelearon por algún presupuesto? ¿Cómo es eso? Estamos en eso. Por ahora estamos, obviamente, dependiendo del presupuesto anterior, votado en el año 2017, que es el que entra en vigencia. Como el sistema de casas refugio, por ejemplo, hasta el momento no se implementó, este año tiene asignado un recurso específico que, bueno, veremos en el transcurso del año qué nos implica, digamos, como demanda hacia el año que viene, y también va a depender mucho de lo que podamos conveniar con los municipios, ¿no? La ley de casa refugio implica, entre otras cosas, también un convenio permanente con el IPRODA para poder disponer de las casas que estén deshabitadas en determinados momentos, y con otros organismos, ¿no? También tuvimos una reunión la semana pasada con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, que también desde el Instituto hay un recurso específico que tiene que ver con la asignación para las casas. Por lo tanto, bueno, en la medida que vayamos resolviendo qué cosas podemos conveniar con los municipios y cuáles son aquellos municipios que no están en condiciones de llevar adelante solos esta tarea, para ir acompañándolos. Siempre digo, y esto, digamos, es una razón fundamental por la que yo acepté este cargo, que aún con todos los recursos disponibles, si uno no conoce el paño, digamos, si no conoce cuáles son los problemas cotidianos con los que se encuentra una persona que está asistiendo a una víctima y cuáles son las necesidades concretas y urgentes de una víctima, es muy difícil poder programar cuáles son los gastos que realmente vamos a necesitar ejecutar. En nuestro caso, y nuevamente remitiéndome al Foro de Políticas Públicas realizado durante mi paso por la Cámara de Representantes, tenemos un poco más de elementos y esto creo que nos va a servir muchísimo. Yo esto un poco lo hablaba con la anterior subsecretaria, ¿no? Ella pasó a ser diputada en este momento con elementos desde su gestión que le sirven para legislar, y yo por otro lado vengo justamente del otro espacio, pero también vengo de las organizaciones sociales. Claro. O sea, mi trabajo viene anterior y es a partir de las organizaciones sociales. Así que esto también me da una perspectiva específica de cómo implementar en primera instancia los recursos que hoy tenemos asignados y en segunda instancia estar en condiciones de elaborar un presupuesto acorde a las necesidades de la subsecretaría para el año que viene. Además de las organizaciones, hay que decir también de patear las instituciones, sí, ¿no? Claro. Del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, las distintas áreas, tocando las puertas y viendo realmente cómo es la respuesta. Tema golpear las puertas del Poder Judicial. Hospitales, juzgados, comisarías. Este es un derrotero que no me lo contó nadie, digamos. Son las cosas que nosotros hemos hecho durante estos 4 años. En varias oportunidades para hablar de eso también. Sí. Y he estado ahí cientos de veces, digamos, acompañando a víctimas, y también a otras activistas, digamos, que por ahí hacen la misma tarea, y que, bueno, en ese momento, por ahí con la chapa diputada, era un poco más sencillo acceder a cierta información que no podían otras compañeras. Bueno, ahora tenés la chapa de subsecretaria. Sí, ahora, bueno, estoy en un órgano dependiente de otro poder del Estado, que a su vez tiene sus funciones específicas, que creo que es
lo más importante, estar preparado para cumplir con esas funciones específicas de la manera más responsable, más coherente posible, porque esto es lo que también le da a uno, digamos, el plafón. Nosotros no sirve de nada tampoco tener ni el conocimiento, ni los presupuestos, si uno no tiene también el compromiso social, ¿no?, asumido durante todo este tiempo, de llevar adelante esto de manera decorosa. ¿Vos ¿Y cómo sentís, quedó? Perdón, le preguntaba si es que la cercanía con las organizaciones, este caminar casi de la mano con muchas de las organizaciones, ¿crees que la demanda es un poco más especial hacia tu tarea? ¿Hay una mirada más cercana, más próxima de lo que vos podés hacer ahí? Claro, eso es cotidiano. Tanto en mi caso como con parte de mi equipo, estamos ya como visibilizadas, instaladas como parte del movimiento de mujeres. Esto hace que por ahí la demanda exceda lo que son formalmente las obligaciones de la subsecretaría, ¿no? Y particularmente de la línea 137, que es emergencia por violencia familiar y de género. De todas maneras, es una convicción de nuestra tarea también, que no podemos no responder a una requisitoria, a una consulta. Tenemos muchísimos tipos de consultas completamente distintas y pedidos de intervención de cuestiones que no tienen nada que ver con nuestra función, pero creemos que desde el Estado no es un rol de un funcionario contestarle a un ciudadano que eso no me corresponde o no es mi área. Entonces nosotros tomamos todos los temas, hacemos todo el registro, el seguimiento y de la derivación a las áreas que corresponden para también ayudar un poco en lo que tiene que ver con la articulación con los otros organismos, ¿no? Miriam, por último, ¿cómo quedó tu corazoncito político partidario? Para esa pregunta no estaba preparada. La verdad es que, como digo, mi trabajo, mi perspectiva política siempre partió de las organizaciones sociales. Yo vengo de muchos años de militar en espacios no partidarios. Particularmente me siento miembro del movimiento cooperativo, soy cooperativista, estuve en una cooperativa como presidente durante varios años, previo a asumir la primera responsabilidad que asumí pública, que fue la de asumir AFCA. Y me acordaba también de algunas compañeras de otra cooperativa a nivel nacional, que es la FM La Tribu, que también tenían esta disquisición, ¿no? Bueno, ¿qué hago frente a un planteo concreto desde un espacio político concreto para hacerme cargo de una herramienta política? Y creo que el desafío pasó más que nada por ahí. Creo que realmente esperaba muchas cosas de un par de espacios políticos por los que hice el intento de pasar, pero también un poco parte de mi personalidad, supongo, ¿no?, de esta cuestión de no aceptar las cosas como preestablecidas, o la falta de discusión política, en la mayoría de los espacios donde se defina esto, que bien lo mencionaba el diputado González hace un rato, qué proyecto político somos, qué queremos hacer, para dónde queremos ir, y sobre todo en cuanto a lo que hace al rol de las mujeres en el ejercicio de la política. La verdad es que salí bastante herida y decepcionada en este sentido. De todas maneras no pierdo la fe en la política, creo profundamente en la política como herramienta, y de esa manera es que asumí esta responsabilidad. Cuando te dijeron que vas a asumir como subsecretaria? En absoluto. No hubo, si se quiere, lo que se acostumbra por lo menos plantear, a mí no me pasó en absoluto, no hubo ningún tipo de negociación, si se quiere. Simplemente me llamaron y me preguntaron si estaría dispuesta. Y yo lo que dije es que necesitaba leer, documentarme y conocer en qué consistían todas las obligaciones del cargo. Y así fue que asumí, me tomé unos días para aceptar el cargo, y así fue. Y no tuve ningún tipo de demanda ni de exigencia, y debo decir que en mi paso por la Cámara fue de igual manera. No tuve ningún tipo de exigencia, ni de demanda, ni siquiera de sugerencia. Se respetó siempre mi perspectiva política. Creo que también se reconoce que trabajo con honestidad, digamos, y sobre todo hablo con honestidad intelectual y política, ¿no? No voy a plantear nunca algo en lo que no crea realmente, y no voy a acompañar nunca algo en lo que no crea realmente. Y creo que esto está a la vista. Bueno, este medio y principalmente este programa se caracteriza por dar espacios principales y preocuparnos por estas cosas
de que estás luchando y que seguramente en algún momento te vas a sentir un poco sola. Bueno, nosotros vamos a estar acá para darte el espacio necesario para que se puedan ir divulgando, difundiendo cosas que tienen que ver con tu tarea cotidiana. Así que mucha suerte. No va a ser fácil. No es fácil. Va a ser fácil. Es un momento difícil también económicamente. Así que hay que saber también. Hay que saber llevarla. Trabajar con lo que hay. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.